programa. Muy buenos días, buenas tardes, medias noches, medias tardes. Con un tremendo panel, Carta Ciudadana, martes 23 de septiembre, ya pasó el 18, muchas felicidades a todos, ya hemos hablado antes del 18, así que ya eso fue previo. Tenemos un tremendo panel. Primero, parto por más que un invitado, un amigo de la casa que ha estado por un tiempo medio ausente, pero es una voz crítica y ácida, que siempre es muy bueno tenerlo en el programa. Don Ítalo Villanueva, como siempre, bienvenido. Perdone, Erika, partí por la visita simplemente porque no ha estado, No, pero usted sabe que usted es la reina programa sin enfoque género. de los días de martes. Gracias, gracias. El día martes, usted es una de las reinas de este programa y obviamente nuestro querido abogado y tremendo jurista, don Ladislao Urieta. ¿Cómo están los cuatro? Primero, ¿bien? ¿Cómo estuvo su 18? ¿Todos tranquilos, bien, felices? Los tres. Yo Muy solo quiero bien, decir muy al bien. aire, antes de partir del programa, que te extrañaba la isla. ¿Ah? Te extrañaba, porque hacía tiempo que no Hace coincidíamos. rato que no igual. Varias semanas que no Igual. coincidíamos porque estuviste, de hecho, un día estuvieron solos porque yo no alcancé a llegar y todo, así que Sí, pues. qué bueno verte el aislado también. Igualmente, un abrazo, Erika. ¿Lo pasaste acá, Ladislao, o fuiste a zapatear a No, Argentina? aquí, no me quedé Ya, acá, aquí, en Chile. bien. Ah, Bien, bien, le parece muy bien. ¿Y don Ítalo lo pasó con su familia? ¿Viajó para algún lado? no, en familia y en casa todo el fin de semana, porque la verdad, la sensación de poca seguridad, y esto no es para el discurso, ¿ah? Nosotros, así como confidencia, que no salga de acá esto, ¿ah? Mira, como Ahí, confidencia les ahí. Lo- puedo comentar, vamos a tratar, pero es medio difícil en sí, carta sí. ciudadana, pero hagamos el intento. Mira, les voy a comentar que nosotros hace más de un año que nos salimos, cuando uno dice, oye, vamos a cenar en la noche a un restaurante, que si vamos al Alto de Las Condes, a algún mall, nosotros ya no salimos. Porque si bien donde nosotros vivimos es muy tranquilo, el problema es salir de acá, que estamos rodeados de los sectores que son más o menos complicados. Entonces, es una apuesta, porque además los tres puntos de mayores encerrona son justamente por donde yo tengo que salir, y no tengo otras opciones. Entonces, nosotros ya Para que la definitivamente gente se ubique un poco, tú vives en qué comuna y en en qué... Huechuraba, en el sector de Perfecto, Pedro Fontoa, perfecto. y claro, para entrar a mi casa tengo que venir por Vespucio y entrar por Pedro Fontoa, que es uno de los tres Mm. puntos de mayor encerrona. O la otra Mm. opción es darme una vueltecita así como por el lado atrás de y salir por la San Martín, que es el segundo punto de mayor encerrona. Y si quiero llegar tarde en la noche y me vengo por la norte-sur, el tercer punto de mayor encerrona es justamente el cruce de Vespucio con la norte-sur. O Entonces, sea, los de Pedro Fontova se los tienen de casero, digamos. sí, pero si, mira, hace 2 semanas y salimos las noticias que Pedro Fontova, o sea, Huechuraba se hizo famoso, durante toda una semana estuvieron hablando nosotros, porque hicieron dos encerronas o dos portonazos. Además, Uno de pues, esos fue a mi vecino, al de atrás de mi casa, no te creo. Mm. y el otro fue en el condominio del lado, o sea, diagonal 50 metros. Mira, Entonces, y qué increíble, cuando partió Pedro Fontoa, lo puedo explicar porque me tocaba por trabajo, era un vergel, era paz, era tranquilidad, eran parcelaciones al final de parcelas de más o menos de agrado eh, mezclado, de casas muy grandes, eh, y no tiene nada que ver con, para que ustedes se den cuenta, no cambió eso. Se fueron haciendo otro tipo de ¿no? proyectos, como es común en cualquier lado, pasa en San Bernardo, pasa en Puente Alto, pasa en Hoy día pasa Melipilla, en en todos todos lados, lados. en todos los lugares. Eso no tiene nada de malo, que después, porque dicen, no, es que se densificó mucho, entonces No, llegaron proyectos con casas de menor valor, entonces las personas son de distintos estatus socioeconómicos. Tiene nada que ver con eso, con la delincuencia. O no, sea, si fuera por eso, uno no podría ir donde vive porque no sabe quién es el vecino. Puede tener harta plata que sea un cogotero o sea un traficante. claro, Absolutamente. Lo que tú estás explicando, y ahí yo bajo con Erika, que tú vives en otra parte del país, por eso es importante que las vivencias son muy claves. Tú vives en un cono, como decía un poco el aislado, que está abducido por la delincuencia, que no son los que viven dentro, sino los que están fuera y que hacen lo que quieren. ¿A ti te pasa la así es. misma sensación, Erika, ya hoy día de esa afectación de no querer salir por ese riesgo? Yo todavía lucho, salgo poco, pero no por gusto, pero trato, obviamente, de preocuparme mucho de mis hijos que andan en cualquier parte, te fijas, a estas edades. ¿Cómo lo vivís tú en temas? Porque vamos matizando un poco los temas en el sentido de, y después me voy a entender dónde va la línea editorial de hoy día. ¿Cómo lo ven en el sentido desde tu lado que tú estás en Quilpué? Ya, pero el Es que Mauricio, se me eso fue confunde, hace pues. tiempo atrás, po.
Ah, Ah, Hace ya. tiempo, Mauricio, si no hace años que no estamos en el programa. Yo ahora vivo en la región metropolitana, hace casi un por año, 8 favor. meses. No sabía que te habías cambiado, po. Yo pensé que Sí, estabas pues me allá, cambié, lo po. conté al aire y no escuchan los programas. Te pillamos Mira. al aire. Te ¿Ya pillamos, compadre. dónde estáis Ya, y cómo lo viví? claro, se vino a Ya, pero mira, Huechuraba. vivo ahí, sí, No, vivo en no Huechuraba. escuché, No, 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 no. Ítalo no estaba y por lo tanto no escuché la noticia. Vivo en Macul, Perfecto. Ya. vivo en Macul. Pero yo quiero contarles que, o sea, bueno, paso en realidad vivimos acá, pero yo voy harto a la quinta región, y fíjate que esa sensación de inseguridad, tú no la dejas de vivir por la comuna en la que estás, porque Ujú. yo vivía en Villa Alemana y la inseguridad, una vez que empezaba a caer la noche, era la misma. El tema del narcotráfico, que es lo que a uno más le afecta. Allá siempre habían como redadas, como ese tema en las poblaciones aledañas, los fuegos artificiales porque llegó la merca. Entonces, esa sensación de inseguridad ha llegado a todas partes del país, ha permeado todos los lugares. No es única y exclusivamente de la región metropolitana. Y aquí en Macul me pasa, pero igual, fíjate que en la noche, nosotros igual, bueno, yo no soy tan, será por eso, porque yo nunca fui muy buena para salir de noche. Entonces, nosotros de repente salimos con mis hijos. eh, de hecho, ayer salimos porque teníamos que comprar unas cosas, fuimos lejos de la casa y después, como muy bien decía Ítalo, ya no, vamos a comer algo en vez de llegar a cocinar a la casa. ¿Por qué no comemos algo rápido en el camino? Pasamos a comer y volvimos como a las 10:30, ahora han sido un cuarto para las 11. Y saben que esa sensación como de cuando uno toma las rotondas para entrar a las carreteras, Américo Vespucio, esas calles Eh, así, no conozco tanto la región metropolitana, pero esos lugares es un dolor de guata, así como que pasa un auto por el lado tuyo y se para adelante y si te hace un encerrón y venimos con la niña, yo tengo una nieta que tiene 3 años y ujú. medio, entonces, y si venimos con la niña y se quieren robar el auto, esa sensación como de temor si se te para alguien adelante o si alguien se te pega un auto se te pega mucho al lado, Ahí eso es. es una cuestión que antes nosotros no conocíamos, o al menos yo, que soy mayor, no recuerdo haberla sentido en mis 20, 30, 40 años. No recuerdo No, haber vivido. Hoy día yo antes tengo no se 54 daba años eso. y tengo esa sensación cuando salimos de noche, aún andando en auto, que es lo extraño. Sí, Es como, ¿cachai? En esos lugares solitarios, cuando vais pasando por esos lugares solitarios, que miedo que se te paren como Capaz un vaya auto en bicicleta adelante y o no muy te la perrito. quitan porque ya no les interesa la bicicleta, ahora les interesa el claro. auto y otras Oye, cosas más Claro, grandes. Sí, claro, sí, sí, oye, ya. Y como yo te voy claro. creo que caminando, me deberíamos van a quitar el pedir, celular, es muy barato este gallo, así que no me Sí, interesa. claro. No, y espérate, y en el día, esa sensación, y que a De mí, salir, yo soy, cerrar yo la soy más puerta, volada, ¿cachai? cerrar la De repente, puerta. no, de ir en el auto, con la ventana, no sé, a medio, ¿cachai? Y yo tomar el celular, y mi hijo, que normalmente es el que maneja, pum, sobre la ventana, me dice, ¿cuántas veces te he dicho que no tomes el celular con la ventana abierta? O sea, eso ya es algo tan, sí, es tan innato que estas nuevas generaciones lo traen totalmente pegado, porque te van a robar el celular, aunque tienen el auto, te van a robar. Entonces, pero qué claro, pues, triste darse cuenta de que como ciudadanos hemos perdido algo tan trascendental, un derecho humano, que es vivir ujú, tranquilos y en paz. sí, Eso, de, pero Oye, eso de- ya de la está. seguridad, ya- eso ya Oye, es pero a lo como, mejor la aislado sabe sí, haga la cómo pregunta, por pedir. favor. Oye, Ladislao, ¿tú sabes cómo pedirle al gobierno, ya que tiene un estudio muy acabado a nivel nacional, en dónde es que ha bajado el nivel de delincuencia y de asesinato y criminalidad en la capital? Porque tú escuchas a los honorables del gobierno y te dicen, no, no, la criminalidad ha bajado, los suicidios han bajado, las encerronas han bajado, y no sé dónde. Entonces, yo creo que es interesante que lo publiquen, porque además me gustaría saber dónde para poder migrar, pues, weón. Es que no es cierto, es mentira eso. No, Es mentira. era mi última esperanza. no Ha creo que el aumentado gobierno miente, dramáticamente. no creo que la gente del gobierno esté dando cifras falsas, menos el presidente que ha sido tan preocupado siempre A, en las cifras. La tiene a mí exacta. a nosotros, sí, no hay sector seguro. Yo vivo ahí en Piedra Roja, No, ¿qué es? con Villa al Ay, otro qué lado. triste Chicureo. lo que ha pasado allá, Ujú. peor. Y en Chamicero, por ejemplo, En serio. Chamicero los tienen de casero ya. Sí. Sí, pues, En ahí todos mataron al los, francés, Mataron a este ¿cierto? Al caballero francés. también. no, Ahí es. ese es otro, esa es la reserva. Ah, en la El otro reserva fue. sector, Claro, pero el claro, sector está grande. Chamicero, Pero para allá, está po. Chamicero, Sí. probablemente tal, está Chicureo, está la reserva, está Piedra Roja. Piedra Roja es un poco más piola, Ujú. hay menos encerronas, porque tenemos una comisaría que está a la vuelta, digamos, Ujú.
por Avenida del Valle, Así es. y yo estoy en la última calle, estoy ahí en José Rabat. Claro, a lo mejor si te mueves por Piedra Roja puedes sentirte más o menos seguro, porque no se dan la vuelta por aquí porque tienes que pasar por la comisaría para poder huir, digamos. Ah, Entonces la encerrona no la hacen por este lado y por el otro lado Es tienen una una calle muy única angosta. salida. Hay mucho tiempo, digamos. ah, Si huyen por Chicureo, por la calle de Chicureo, bueno, tienen para llegar allá por lo menos unos 15 minutos y la policía los puede esperar en la rotonda, digamos. Entonces, por allá Sentado. no lo hacen. Y por el otro lado tienen que escapar por la comisaría. Entonces, Piedra Roja por lo general no pasa. Para que se entienda un Pero poco, para poner un poco en sentido, la gente, para que entienda, estamos hablando de barrios que son totalmente mixtos. O sea, para los que viven fuera de Santiago, tienen casas de mucho valor a casas muy sencillas, a viviendas sociales. O sea, hay de todo en Colina hoy día. O mm, sea, de hecho, hay una cárcel, está la sí, cárcel principal. O sí, sea, no es. sí, sí. Y a eso me tratado de explicar. Esto no depende si usted vive, porque siempre la gente trata de explicarle como que en el barrio alto no pasa nada. No, en el barrio alto pasa lo mismo. Hay gente que le ha ido muy bien, gracias a Dios, y ha podido emigrar, como dice un poco Ítalo, y lo hace por cariño, en el sentido como diciendo, uno trata de emigrar para que su familia viva en paz, pero no es que tú te fuiste a Piedra Roja para buscar espacio, para buscar aire, para buscar muchas cosas, pero no te fuiste para buscar. Yo me acuerdo, fui los primeros que nos tocó vender proyectos allá, parcelas de agrado, y era paz, pues yo trabajé en Colina, de cabro joven, y caminaba kilómetros de kilómetros porque no había auto para uno ni micro para ir a trabajar. Y caminaba por los potreros, después llegaba, caminaba y caminaba hasta agarrar la otra micro para poder volver a Santiago a donde vivía. Y nunca me pasó nada, pues, o sea, no había ni una posibilidad. Era en otra época, la gente dirá, ah, que sí. usted viste la época de dictadura, entonces los militares salían la gente a matar a la gente de la calle. No, yo creo que la ley se cumplía, punto uno, independiente de quién estuviera gobernando, y lo que hoy día, no sé si Ítalo puede estar ahí, el aislado nos puede dar. Ayer lo hablamos un poco, la gente está con una desesperanza, que es lo que estamos escuchando acá en estos dos casos, y en el caso tuyo lo mismo. Eh, ¿Aquí faltan leyes o falta que se cumpla la ley? Creo que faltan leyes también. Ok. Lo que pasa es que, a mi juicio, nosotros tenemos un código procesal para un país muy civilizado. Probablemente el Chile que teníamos en los años 90, que era un Chile mucho más tranquilo, con niveles de delincuencia controlados, digamos, con una policía que no tiene un contingente tan grande. Tú sabes que entre la policía y la delincuencia, en un país que la tiene controlada la delincuencia, hay una especie de pacto tácito. La delincuencia lo dejan hacer hasta ciertas cosas. Y cuando si se pasan un poco de esa exigencia que la policía le pone al delincuente, entonces sufre una sanción relevante. Pero hoy día no hay ningún límite. Hoy día ese pacto tácito no existe. Y ni la policía de carabineros, ni investigaciones, no dan abasto, pura y simplemente. Y hoy día matan a un policía como si nada. Hoy día puede matar a cualquier persona y no pasa nada, digamos. Y el sistema procesal penal que tenemos con el nivel de delincuencia que tenemos, con el crimen organizado que tenemos, con el nivel de narcotráfico que tenemos, está absolutamente obsoleto. Obsoleto, totalmente de acuerdo. Mm. Sí, Obsoleto porque objetivamente está, para que la gente entienda el aislado, es porque cuando yo creo que Carabinero y la PDI, más algo de inversión que se ha hecho en tecnología, ¿cierto? Ha permitido atrapar bastantes delincuentes de los últimos casos de asesinato, de carabineros, de personas que han asaltado, ¿cierto? Pero sabemos que algún tiempo hablábamos de la puerta giratoria porque entraban y salían, ¿cierto? Pero eran delincuentes comunes, no tengo idea mm, cómo se llama, un cabro que salía y entrada. Ahí creo que vino a la puerta giratoria, ese cabro lleva como 30 detenciones. Acá, con el nuevo sistema procesal penal, pasa que las pruebas que te exigen, o los fiscales, o los abogados defensores, presentan ante los fiscales y dicen, bueno, es que no lo vieron matándolo justo al señor. O sea, como que poco menos tenés que llevar al muerto, o sea, tener el video del asesinato para que la cuestión sea real. Entonces, hay un poco de eso en las sentencias mismas, en el sentido de que tú no puedes entender cómo de repente han dejado salir 30 veces un gallo que debiera estar preso, y tú decís, ¿dónde está ese juez
que no entiende que si ya robó 30 veces, va a robar 31, no, porque no podría, no podrían hacer lo contrario. ¿Qué pasa ahí? ¿Es solamente cambiar la legislación para que sea más adecuada a los tiempos modernos? ¿O también hay un cambio que no se ha tocado, porque siempre atacamos a los políticos, que no son su pega, y a varios más del Estado, ¿cierto? Pero los jueces hoy día se la han llevado media raspada, media gratis, como que no ha habido ese... yo no he visto ni un candidato hablando en cambio de lo que tú estás diciendo, por eso lo pongo sobre la mesa ya que después vamos a hablar del tipo candidato. ¿Cómo se hace? Yo diría que son dos cosas. El sistema procesal penal es un sistema garantista, en primer lugar. Lo mismo decir yo, Y por lo ¿será tanto, garantista? se presume de que la persona, me parece racional eso, teóricamente se ve bastante bien, ¿no? Pero se presume que una persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. ¿Cómo era Bajo esa antes? premisa, Perdona para que la gente se recuerde. no, el sistema antiguo le daba poderes amplios para encargar reo. Ahí antes se hablaba del procesamiento, encargar reo a una persona, y tú tenías que sancionarlo dentro de lo que la ley te señalaba, que era bastante estricto igual, ¿ah? El sistema era un sistema bien reglado, ¿no? Hoy día le dan al juez, le dan mayor amplitud, digamos, para condenar o absolver. Aquí el estándar es que la persona debe ser considerado culpable actualmente más allá de toda duda razonable, ¿ya? Si el tribunal considera que tú eres responsable del delito más allá de toda duda razonable, debe condenarte. Pero el tema es que como el Quiero hacerte sistema una es pregunta. garantista, Voy contigo, voy contigo. como el sistema es garantista y presume la inocencia de la persona, aunque el tipo haya cometido 35 delitos anteriores, hay que presumir de que este sujeto no tiene por qué ser autor de este 36 delitos, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario. Por otro lado, como el sistema carcelario no ha mejorado, no se han construido más y mejores cárceles, la Corte Suprema en sus visitas, que tiene que hacerlas, ¿no? Ha determinado que los sistemas no dan para meter más gente presa, digamos. O sea, las condiciones de derechos humanos, digamos, al interior de las cárceles, por la cantidad de gente que está aglomerada en ellas, hace aconsejable que las personas permanezcan en el medio libre en vez de internarlas, ¿ya? Entonces, el sistema garantista más un sistema carcelario que no da abasto hace que el juez de garantía considere que aun cuando una persona, por ejemplo, haya matado a otra, supongamos en estado de ebriedad, y, o un delito simple, un homicidio simple, es preferible que esté en su casa a que esté preso en la cárcel. Y te lo largan nomás. Así Obvio. es. En Eh, el sistema, no, en el en el antiguo manejo no de era estado de que ebriedad, el manejo de espérate. estado de ebriedad tiene una sanción hoy día más grave. Sí, Tenés que sí, estar como un año adentro. Te mantienen un gracias, año adentro. gracias a Un la año, a ley, lo menos un año adentro. Sí. pero tuvo que Pero uno aparecer, de los como tú pocos decías, casos. tuvo que aparecer una ley con la ley Emilia para que pasara eso. Erika, tú algo te querías comentar Sí, y después voy con sí, lo que Instagram. pasa es que ustedes delante de uno de los comentarios que hiciste tú, Mauricio, y que Ítalo eh, también aprobaba, es decir, como los jueces, ¿cachai? Como los jueces no tienen un mínimo de sentido común que los dejan libres, no sé qué. Yo solo quiero recordarles, a raíz de lo que está conversando Ladislao, y a ver si se acuerdan algo de ese caso y lo podamos ahí compartir un poco para que la gente lo pueda entender. El bullado caso de la Ámbar. La Ámbar, una Lola de Villa Alemana, justamente. Ah, Eso fue Ah, súper bullado a nivel nacional, que la mataron, la descuartizaron, la pareja y su mamá, con apoyo de su mamá, y la enterraron en diferentes partes, y no sé qué. Una Lolita que tenía 14 años, 15 años. Pero ese hombre, eh, antes de eso, había estado preso porque él había matado a su pareja, que era la Verónica, que era amiga de mi hermana, con su hijo. Ella era la Vero, su hijo, que no, que tenía 11 años, me pusiste los y pelos de ella punta, conoció a este hombre, se hizo Erika. pareja de este hombre, se fueron ahí, cuento corto, que él por 8 millones de pesos de una casa que ella vendió,
acá en la región metropolitana, ellos vivían en Villa Alemana, cerca La de donde mató a nosotros ella, vivíamos, y como a les la digo, era hija y amiga a de mi su hermana, hijo. ella, y él la mató. De hecho, él es denominado como el asesino del tambor, porque se acuerdan que después Te los iba a metió dentro de decir, un tambor y los enterró en otra casa de otra población. Bueno, cuento corto, a él le dieron un montón de años por eso. Cuando mató a la Vero, ya, no sé, 20, les voy a decir como no me acuerdo exactamente, pero eran 28 años o algo así. cadena casi perpetua, pero no perpetua, Claro, 30 años, con la faltó muerte algo. de los dos, de la mamá y del hijo. Él empezó, ya partió su condena, pasaron los años, llevaba, no sé, 9 años, algo así, preso, y La mitad de la condena, 20 le tenía que dar. claro, Libertad entonces el condicional le dio. abogado postuló a esto lo postuló Li- Libertad condicional. Ah, la libertad condicional, Libertad por ser condicional a buena mitad de ya, gente. condena. pero Gendarmería, que tiene que dar, no, estos indultos, ¿se acuerdan de Sí, esos indultos que daban? Ya, Ujú. sí, a eso lo ya. postularon, a los indultos. Y Gendarmería tiene que dar un informe sobre la persona que está solicitando el indulto. Gendarmería dio un informe negativo de él en particular y dijo que él era un peligro para la sociedad. Después ese documento se filtró todo en todas partes, que él era un peligro para la sociedad y que ellos recomendaban que no accediera al beneficio del indulto. Bueno, una jueza se lo dio, ¿ya? 2 años después que estuviera en libertad, 3 años, hizo lo que hizo con Ámbar. Entonces, ¿a qué voy recordando esta macabra historia? Aquí Macabra. cuando la jueza hubo en realidad la palabra, hubo varias manifestaciones feministas, Mm. de familias y todo, acusando a la jueza, querían que a la jueza la echaran, que la jueza que le había en el fondo dado como, Dado el no sé, la beneficio. autorización o lo Dado que el hacen para el beneficio. tema de, claro, el beneficio. Pero la jueza públicamente hizo su declaración citando las leyes, los artículos, lo que ella no estaba facultada para negar ese beneficio, porque el abogado había hecho tan buena argumentación y tanta, ¿me entiendes? Que él había podido acceder, porque el otro lado, que era el lado, creo, fiscal, que era el lado del Estado, que tenía que, como que en el fondo, ir Hacer en la pega. contra de lo que estaba solicitando su abogado defensor, no se presentó y no lo hizo. Entonces la jueza no estaba facultada para poder tomar esa determinación porque no la toma ella, y ella explicó los artículos. Entonces, yo, la aislado después de esta larga instrucción, mi pregunta es, ¿existen tantos eh, vacíos legales en nuestra propia legislación que se permite este tipo de cosas? Por lo tanto, no hay seguridad de que aquí a mí, a ti, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el día de mañana cualquiera los mate, los abuse, los entierre, los descuartice, y el día de mañana esa persona no quede en libertad, porque esto es un hecho que ha sido pero tremendamente público y nadie pudo decir lo contrario. O sea, ese asesino pudo estar en libertad, después de que estaba comprobado, ultra comprobado, que él había sido el asesino. Y de hecho, tanto es así que la morbosidad del ser humano llevó a que después hicieran un programa de este tipo, Me una periodista acuerdo. fue y lo entrevistó en la cárcel, y él, creyéndose como artista de televisión, lo que hace es darle noticias sobre 2 asesinatos que había cometido antes de que matara a la Vero, cuando él llegó a Villa Alemana, y se lo fue contando por episodio. La periodista fue una vez a entrevistarlo, le dio como unos detalles, después la periodista volvió un tiempo después a entrevistarlo otra vez a la cárcel, dio otros detalles más, y claro, fueron a la casa donde él vivía, antes de que viviera con la Vero, miren los años, y empezaron a buscar y encontraron los cuerpos, que era de una señora con su hijo, que era el amigo de él, que le habían dado alojamiento en su casa, y él terminó matando a su amigo, a la dueña de casa, los enterró después, al tiempo después mató a la Vero con su hijo, y a los años después mató a la Ámbar. O sea, O sea, un ¿me serial. entiendes? Un Totalmente. campeón. Un No, campeón. ¿Me, Puta me madre. entiendes? Un monstruo, un un monstruo. Un monstruo. monstruo. Y la ley a él le permitió, la ley, porque fue todo legal, le permitió estar en libertad para seguir cometiendo esas atrocidades. Entonces, ¿quién me dice a mí que el día de mañana algún otro vacío legal, algún otro abogado o fiscal del Estado que no hace su pega cuando lo tiene que hacer, no va a permitir su inoperancia, que el Y te lo, sistema judicial lo deje en libertad Pero es que te nuevamente doy la, aislado? es que te y te doy lo la, agrego, te doy el el, aislado, y te agrego una frase. ¿Por qué no puede existir en este tipo de casos, como el que ha contado Erika, que yo creo que no sé si a todos nos puso, a mí pasó, pero me pegó porque no sabía que lo conocía, que sé la historia. Sí, lo ¿Por qué, conocíamos, ellos tenían un negocio en nuestra casa, yo les fui a comprar 1000 veces pan por qué al o mismo cosas a su tiempo casa, lo que tenemos, sea. por qué al mismo tiempo tenemos exmilitares,
sobre 90 años encadenados? Uf, ¿Por qué el Pero, delito de lesa humanidad, que puede haber matado a uno, da lo mismo, o sea, está preso, está bien, está juzgado, o no cada lo uno, mató, cada uno no lo tendrá su mató, opinión, estaba cada uno implicado a lo tendrá su mejor. opinión sobre el caso. Estoy poniendo Ujú. por qué hay chilenos de dos tipos de categoría al aplicar la justicia. Este animal, que no puede tener otro nombre, y el otro tal vez también fue un animal, X, pero ese sigue preso a los 90 años y encadenado, que esté gagá cuando en ninguna parte del mundo una persona sobre los 75 años, creo, sigue estando preso 80 años, sobre todo si están enfermos. ¿Por qué, por qué cierto sector tomó dos palabras, derecho humano y lesa humanidad, y lo unió? ¿Qué derecho humano si este animal mató 6 personas? O sea, ¿y de qué forma? Una violencia que tú decís brutal, brutal, brutal. ¿Por qué el aislado tenemos ese vacío y tan poca, es que me violentó, como tan poca capacidad de darnos cuenta como nuestra clase política no es capaz de enfrentar? Esto Exactamente. es Nadie le pone violencia, cascabel al gato. derechos humanos, es todo lo que se te puede ocurrir, ¿o no, Ladislao? mira, te lo voy a explicar en términos Jurídico simples no, y y práctico, práctico, práctico. y Mire, práctico. mire, mire. Tú puedes tener un abogado defensor privado, ¿no es cierto?, para seguir el juicio, para condenar a este sujeto, ¿ya? Pero se entiende que termina su tarea una vez que se dicta la sentencia y que es ejecutoriada. El juicio para él está terminado, ¿ok? Luego, la fiscalía es encargada de sostener la acción penal y es encargada de perseguir al delincuente hasta condenarlo o hasta que obtenga alguna medida alternativa, ¿ok? Pero ahí termina su tarea, la tarea encargada. Gendarmería, por su lado, es la encargada de las personas que están cumpliendo libertad, o sea, libertad en el medio libre, o sea, estar en el medio libre cumpliendo una condena, que tienen que vigilarlos, en fin, o bien cuando están recluidos. Pero la pregunta es, ¿quién por el fisco de Chile, y es un tema de que habría que crear el órgano, quién por el fisco de Chile va a comparecer a una solicitud de libertad condicional a defender los intereses de la sociedad chilena? Yo creo que ahí ¿Defensoría de hay un vacío. Defensoría de las víctimas? No existe. Es que por eso si la Eso es lo Erika me triste, dice po. no fue nadie, y me dice no fue nadie, es porque nadie estaba encargado de esa tarea. Si nadie estaba encargado de esa tarea, es porque la fiscalía te dice, bueno, si yo tengo que condenar al tipo, yo llego hasta acá nomás. Pero si usted me cita 8 años después para decirme, oiga, ¿le damos la libertad o no? O sea, a mí nadie me ha comunicado, ¿entiende o no? Entonces, el punto es que tienes que probablemente crear órganos, y que significa plata, ¿no? Crear órganos que se encarguen en este caso de o añadirle La funciones obligación a la fiscalía, ¿me entiendes? Añadirle exactamente. una tarea o crear un órgano nuevo o añadirle una tarea a la fiscalía, ¿cachai? Lo otro, son las leyes penales, en definitiva, las que te permiten, y las leyes procesales penales, las que te permiten que una persona con ese grado La de enfermedad por participación en delito de locura, enfermedad Maldad, mental, no sé, maldad, porque todas las anteriores, claro, todas. yo dejo al lado las enfermedades, porque ser enfermo es no se le tener capacidad permita, se le sobre lo que permita haces obtener la libertad. como Debería enfermo. existir una ley sobre el particular, que un delincuente con ese grado de peligrosidad, la ley defina qué es considerado como peligrosidad para todos los efectos legales, y que bajo ningún respecto el juez deba darle lugar a una libertad condicional en esas condiciones. Pero tiene que existir una ley que así lo establezca. Ahora, ¿por qué varía esa situación de este delincuente, que es un monstruo, Mucho. con la situación de los militares que están presos en Punta Peuco? Bueno, ¿Mm? hay un instituto de derechos humanos, hay un órgano estatal creado especialmente para supervigilar que aquellos que hayan violado los derechos humanos hayan sido condenados y posteriormente que cumplan la totalidad de la condena. Porque De hay los un 300, órgano, de ¿me los 300 entienden? años, de los 300 años que le dieron. De los 355 años más un día, ¿cachai? Entonces, como hay un órgano del Estado al cual se le ha asignado la tarea, porque esa tarea es considerada prioritaria, entonces siempre va a haber alguien del Instituto de Derechos Humanos alegando para que esa persona no le dé la libertad. Por el contrario, en el caso de este otro gallo, como no existe ese órgano estatal o esa tarea no está asignada a nadie, Siguió matando ser humano. claro, le llega al Hoy. juez, y como no existe tampoco una ley
que le imponga al juez la obligación de tener que mantenerlo en prisión, ¿no es cierto?, cumpliendo pena, en reclusión, y que cumpla la Sí, totalidad de la claro, pena. señor Bueno, fiscal, no me diga nada, y señor fiscal, el juez dice, bueno, esto es lo que me dice la ley. Están claro, cumplidas las condiciones, se le acompañaron los estándares, aunque hayan dicho o recomendado en un examen psicológico de gendarmería que no, pero se le acompañan otras declaraciones, que tiene la posibilidad de reinsertarse en el medio libre, que no sé qué, entonces el juez tiene que ponderar, y bueno, como la ley no me dice que yo no debo hacerlo, bueno, sabe que ya, chao, váyase. ¿Me entiendes? bestial. Sí. O sea, Ítalo, que para que lo que nosotros... tienes que hacer es modificar leyes, crear nuevos órganos o reasignar tareas, pero Yo es creo que una por tarea que ahí tienes que va. hacer, ¿cachai? Dejemos de crear ¿Cachai? tantas cosas. Imagínense los miles de millones de pesos que se están yendo El, en el tema la del cuestión de Ministerio de seguridad que Seguridad crearon, es de loco. y De cada día somos más loco. inseguros. Don Ítalo, usted no se está quedando atrás con el tema, dale. No, la verdad es que me he resistido porque este es un tema que eh, no solo me molesta, me da una indignación, pero profunda, ¿no? Y es parte de las cosas por qué odio a la clase política, toda en general. Porque este tema no surgió ayer, no surgió con el asesinato de Ámbar, no surgió con el asesinato que ocurrió ahí, no me acuerdo qué tipo fue en el gobierno de Frei, que también le fueron, que era un tipo que ya o era igual de malo que este que estamos hablando ahora, o peor, y estaba condenado a muerte, que fue una de las últimas casos Me que tuvimos de acuerdo. condena a muerte. Y fueron con el caso, la solicitud de perdón a el que entonces era el señor presidente, el señor Eduardo Frei. Y se lo cocinaron porque hicieron tal campaña mediática que el tipo ni siquiera evaluó la opción de decir, oye, aquí hay una condena que está otorgada por jueces, yo no me puedo meter. Dijo, no, yo como católico no puedo condenar a muerte a un ciudadano, así que lo perdonó. Sí, güey, eso no puede existir. Ahora, el problema es que podemos ir más atrás en la historia y vamos a ver que esto viene de mucho tiempo. Mi pregunta de fondo, hoy día la voy a dividir solamente en dos, es uno, ¿por qué crees que los políticos no trabajan en corregir las leyes de verdad? Y se dedican los 4 años en que están o los 6 años en que están, cada uno en su área, perdiendo el tiempo haciendo solamente politiquería y populismo, todos, desde acá hasta acá. Y lo segundo, tenemos un instituto o un organismo, un órgano legal que es estatal, es decir, que lo pagamos todos los chilenos, que está para defendernos a todos los chilenos, que se llama Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Creo que el nombre está mal puesto, porque en realidad es un instituto que está creado, un organismo, para defender a los delincuentes que son generalmente o se disfrazan de izquierda. Y eso es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque si fuera de derechos humanos transversal para la ciudadanía, se darían cuenta que, oye, cuando a mí entran a la casa, así como la señora hasta que en un turbazo entraron y la señora le dio Sí, un ataque cardíaco, que oye, murió. esa señora no tiene derecho, porque te aseguro que si el marido de esa señora hubiese sacado una pistola y mata a uno o varios de los tipos que fueron ahí, hoy día estarían saliendo una noticia que este desgraciado que mató a unos pobres inocentes, ¿ah? Que además eran menores de edad. Bueno, les tengo un punto que tocáis de decir. Ayer también, otro turbazo, ayer, anteayer, me perdón, le tocó a un ex juez de la Corte Ah, Suprema. sí. ¿Usted sabe lo que dijo? No, que. No, no lo. Recuerda que a mí me tienen prohibido ver noticias, así que. Ya, no tengo la nota exacta, pero fue, Ya, hubiera tenido un arma y esto no hubiera pasado. Esa fue así su es. respuesta. Entonces, Ahora Pero el que un juez problema cuidado, es, que, tú estás espérate, tocando el punto exacto, pues yo les dije hace años atrás, cuando partimos con el programa, mm, dije, oye, ¿saben ustedes que yo fui a cotizar y lo que me dijeron, recorrí varias armerías, estaban sobrevendidas, igual que los autos cuando pasó en una época. Tú querías comprar un arma y te decían, sí, hagamos todo el trámite, porque de aquí a que llegue, mire, tiene que venir el contenedor que va a llegar en 6 meses más, porque todo lo que estaba importado ya estaba vendido. Entonces, a eso es lo que estamos llegando hoy día, güey. ahora, el juez tenía, no quiero equivocarme en su edad, pero un hombre mayor ya, porque está jubilado, por lo tanto, tiene más de 75 años, supongo, Ujú. ¿cierto? Ladislao, no equivocarme ya, 78 años. Mi papá tiene 83 años. Y que un juez de la República te diga, si ya tiene un arma, ni siquiera no sufre lo que sufrió, es que realmente hemos llegado, como tú decís, ya a un nivel de inseguridad y de desesperación. impotencia, Ujú. de desesperación, creo que les comentaba un poco ayer, que varios candidatos salieron
partió la campaña electoral, ¿cierto? Y nos tocó estar con un candidato ayer y le preguntamos un poco qué es lo que le había tocado en la calle escuchar. Desesperanza. Sí, O sea, en vez de esperanza, que lo que uno era tratar de... Aquí no es para amargarnos, es para que reaccionemos, es para que realmente la gente se dé cuenta de lo que ha vivido en carne propia la Erika con es como que un amigo le pase al lado. Eso es atroz, es una injusticia, es inmoral, las tiene todas. O sea, no sé por dónde agarrarla. Lo que te pasó a ti con el turbazo pegado a la casa tuya, lo que ha pasado en Colina, bueno, a dos casos, a las mías la semana antes pasada lo mismo, también de noche, turbazo, ¿te fijáis? Y volví a tener que vender cámaras y cuestiones para que, pucha, para que me avisen que van a robar, porque ujú. realmente yo no ando, no vivo con miedo, trato de luchar contra el miedo. Es como cuando iba a Perú y me tenía que meter en la mitad de polvo azul en los lugares para comprar. Yo caminaba como, me hablaban en inglés, como pensó mi mamá, con medio colorín, me decían gringo, no, si soy chileno. Y pasaba, no pensaba que era peruano, ¿cachai? O sea, que era chileno, era un peruano más comprando. Esa es mi mentalidad. Voy al centro y no camino mirando para todos lados. ¿No? Porque si me toco con uno me va a tocar. Y ya me tocó una vez y me llegó una bala y mala cueva. Me tocó una mala suerte y llevarme un balazo. ¿Pero dónde voy? Creo que es súper clave. Fíjate, yo partí en la conversa por un tema de lo que de lo que nos decían ayer, esta indefensión total, una depresión, más que depresión es ver poca esperanza. Y un país sin esperanza por la cresta que es pobre, no tiene, o sea, siempre uno tiene fe en las cosas genéricas, no estamos hablando de religión, la gente siempre el gallo que uno habla de fe piensa que el gallo es pechón y va a la iglesia, no, fe es como creer en algo, pongámosle Ujú. un concepto, usted podrá creer, yo creo en un presidente, el otro cree en un futbolista, usted cree, no sé, en una monjita, otro cree en un Dios, todos tenemos alguna forma, hasta el más agnóstico y amigo que tengo, de alguna forma hay una creencia en algo, ¿ok? Acá es creer en vivir en paz. Y lamentablemente, y por todo lo que ha comentado un poco el aislado, lo que ha vivido Erika y lo que dice un poco Ita, lo que no puede salir de su casa, concha que está difícil. Concha que está difícil. Lo digo para no decir un garato más fuerte porque la gente nos escucha en Spotify, en YouTube y en todas las radios, entonces al final de cuentas uno no se puede ir de madre. Pero yo creo que con todo lo que hemos escuchado en este programa, uno dice, "A ver, ¿cómo lo cambiamos?" Yo siempre me peleo con mi querido amigo Ítalo que me decía que ¿cómo decía ahí? Siempre Ítalo que yo era un Un iluso, optimista no, inocente. un inocente. Sigo siéndolo porque la única forma es levantarme todas las mañanas, porque si no, uno le cuesta levantarse a las mañanas. Y no podríamos ir a trabajar ni hacer nuestra vida, o nuestros hijos, aquí todos tenemos hijos grandes, hacen su vida, y tú decís, o sea, que alguien los cuide. Yo le digo, Dios, Mm. bueno, yo creo en Dios, y no voy a renegar, como dice la gente, ¿por qué renegar de lo que pienso? Absolutamente. Soy creyente, soy católico, y guste la que le guste, yo no tengo problema con que sean mormones, que sean Ujú. de alguna religión, o no crean. Es derecho de cada persona, eso es ser libertad. Oye, Lo que no puedo aceptar, Guaso, y es lo que creo que está hoy día faltando, es lo que Ítalo muchas veces dice, toda la clase política suena shit, en inglés, mierda, perdón la claro. palabra textual. No, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay de toda clase política. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente que muchas veces le cuesta mover la barrera porque objetivamente se topa con una muralla, como tú decís, se topa con el Instituto de Derechos Humanos, que, como tú decís, no ve los derechos humanos de todos los chilenos, no ve los seres humanos de esa señora que murió de un infarto. ¿Cómo se cambia? Buscando buenas personas que todavía quedan. Y yo creo que hay gente en los candidatos que van ahora, en estas elecciones, que yo creo que han entendido un poco el mensaje, porque con el candidato que hablamos ayer, no es un político tradicional, viene de otro lado, y obviamente solamente dio su opinión en el sentido de lo que era esa desesperanza que debía, ¿cómo se llama?, las personas en la calle. En vez de pedirle algo a cambio, no, si no te creo, no, si para qué, y al final vaya a venir a verme, después no venir nunca más, lo que hablábamos, no volver nunca más a la feria que fue a pedirle el voto. Entonces, como diciendo, ¿para qué si no te creo? Y el aislado. Mira, yo creo que la solución del tema para que el político haga su pega, lo que se requiere es que la gente también entienda, porque en Chile se da mucho el voto cruzado, ¿ah? Votan por un candidato a la presidencia de la República y por parlamento le dan otro. La gente entienda que tiene que existir una coordinación entre el presidente de la República y el parlamentario que obtiene un cupo en el Parlamento, ¿no? Eh, y en la medida que el presidente de la Mm. República, dentro de los 100 días siguientes, ponga proyectos en urgencia, porque tú me puedes elegir a mí, digamos,
Me podía Así elegir a es. mí como diputado. Yo como diputado puedo presentar la moción que a mí se me ocurra, pero esa moción no va a tener ni una sola urgencia y esa ley va a quedar durmiendo en el silencio de los inocentes, digamos, va a quedar ahí eternamente, eh, mientras no le pongan una urgencia y no haya un presidente de la República que esté también interesado en que eso avance. Entonces, aquí tiene que haber una coordinación para que se saquen una serie de leyes relevantes, una coordinación importante entre el presidente de la República y los parlamentarios. Y eso es lo que no ha existido en el último tiempo, porque el Congreso ha estado habitualmente, sale un Congreso adverso al del presidente de la República. Y habitualmente el gobernante no tiene la mayoría en el Congreso. Y entonces eso genera equilibrios políticos, pero también genera estancamiento. Y hace que las cosas no Y yo, salgan. Erika, sí, yo dos cosas, bueno, tres cosas. Lo que dice el aislado, este presidente tenía mayoría. Si bien es cierto, no de su partido, pero sí mayoría parlamentaria, por lo menos en la Cámara, para poder cambiar las cosas si hubiese querido hacerlas. Entonces, No, yo pero quiero es que que la no le ciudadanía, que la interesaba. gente que nos está No, escuchando, yo quiero que la gente que nos está escuchando hoy día al aislado también entienda en el gobierno en el que nos estamos enfrentando, porque él tenía mayoría, quizás no con el quórum, como dices tú, para cambiar leyes trascendentales, pero ¿sabes qué? El resto de los parlamentarios, frente a leyes tan importantes como esta, no le habría dicho que no. Porque seamos honestos, la derecha, que es oposición a este gobierno supuestamente, en muchas cosas les dieron el voto. Para muchos proyectos que este gobierno presentó, la derecha los apoyó. Entonces, si ellos hubiesen presentado proyectos reales para cambiar este tipo de cosas, para enfrentar como corresponde el crimen organizado, el narcotráfico y haber mejorado la seguridad en este país, si lo hubiese presentado el gobierno con todos sus parlamentarios apoyándolo, más los votos de la derecha, que estoy segura se lo hubiesen dado, o sea, habrían sacado leyes, pero así de rápido. Lo que pasa es que este gobierno no tuvo voluntad para hacerlo, no porque no tenía mayoría parlamentaria, y hay yo que de eso recordar, quiero ser bien claro. hay que O recordar sea, que quiero algunas ser bien leyes clara, como porque sí, perdón, no, solamente un comentario, hay que recordar leyes como la ley Naín Retamal, que si no, porque mueren lamentablemente 3 carabineros más que quemados, la no hubieran sale, objetado en el Tribunal Constitucional. O sea, ese es el justamente. pensamiento de muchas personas. Pero de este gobierno, de la línea de este gobierno, yo en eso quiero ser honesta, porque la Aislado tiene toda la razón en cuanto a si yo elijo un candidato a una línea, ojalá todos los parlamentarios sean de la línea, lógicamente. Pero este gobierno yo creo que fue la excepción a lo que la Aislado nos cuenta, que hay voto cruzado. Porque en este gobierno habían los votos, y estaban los votos para poder generar leyes que aseguraran Pero una mejor convivencia en nuestro país, porque la derecha pero se hubiese el opuesto, pero es Senado porque no siempre estuvo existieron. 50 y 50, sí. El Senado No, tenía votación, totalmente claro, sí. estaban Y yo estoy equiparados. de acuerdo. De No, manera si que yo si estoy de la acuerdo en la derecha quería aislado trancar contigo. un proyecto de gobierno de izquierda, lo podías trancar Pero arriba en el no, Senado. pero no se hizo. No se hizo. Porque yo Ujú. solo quiero recordarles que muchos parlamentarios de derecha votaron por leyes que este gobierno presentó. Sí, pero Proyectos que este gobierno presentó. las Y los leyes votaron. Lo que sí, pasa es que no le alcanzaron, ¿cachai? Pero no, solo quiero dejar eso claro. mm, Segundo, yo, al igual que Mauricio, me imagino el aislado con lo que está hablando igual, a diferencia de Ítalo, sí creo en la importancia que tiene que tengamos clase política, que tengamos parlamentarios, puntualmente hablo de esa clase política, ¿eh? No de los opinólogos que se creen de política, no, estoy hablando de senador y diputado, porque eso mantiene nuestro país en democracia y es importante cuidar la democracia. Y los senadores y los diputados son importantes para mantener la democracia. El problema es quiénes elegimos para que se sienten en esos sillones. No es que no sean importantes, son tremendamente importantes para nuestro país. El problema es que nosotros los votantes no nos preocupamos de que exista, como decimos siempre, la ley, o sea, una prueba de la blancura para el senador, el diputado o la persona que está postulando ese cargo, que es tremendamente importante, porque saben que después esas personas hacen leyes, que lo va a defender a usted o a mí, que va a hacer que el asesino, el que asaltó, el que mató, el que disparó, si la ley está bien hecha, esté preso, mientras que la víctima sea defendida. Porque en este país, la víctima, si no tiene para pagar defensoría, nadie la defiende, mientras que el delincuente, el que mató, el que asesinó, el que violó, el que descuartizó, a ese, el Estado con mi plata y la suya, le pone un abogado. Ahí está la diferencia. Por eso es alguna vez, importante conocer y a- conocer un poco, para terminar, conocer un poco los programas de las personas que nos gobiernan.
Bueno, porque para ahí mí tú es tenías súper un importante. dato, tú le dijiste, en el proceso constituyente número 1 era un país alternativo, ¿cierto? Era Narnia. En el 2 te puede gustar o no, pero por lo menos habían cosas, algunas que uno escuchaba, que eran como la defensoría de las víctimas, Así que es, que era como tú decías, importantísimo. era clave. Y ahí no, ser el presidente al tiro, no, si nosotros lo vamos a poner de todas maneras, no se preocupen que lo vamos a hacer. Ahí quedó. Porque hay No, cosas también, y ahí le paso la detalle de lo que estaba esperando. espérate, Y Mauricio, que me queda solo un punto no sé, tercero, y dale, no dale, hablo más. dale. No, No, tres, tranquila, solo dale. tres. ¿Cuál es la importancia de por quién votamos? Como muy bien lo decía Ladislao, yo me sumo a eso y no voy a hablar de ideología política partidista, voy a hablar de la persona que postula un cargo como por ejemplo el presidente de la República, que es cierto que para nosotros es uno de los cargos más importantes en nuestro país, presidente de la República, porque si tenemos un presidente, o sea, perdón, un candidato a presidente que dice en una entrevista que da la vuelta a todo el país y al mundo, que si tal o cual persona sale de es elegido, estamos hablando de una elección democrática, porque estamos en democracia, que si tal o cual persona sale elegido por voto popular, ellos los van a sacar. Porque así como sacaron a Pinochet de un gobierno, poquitos días le va a durar porque también lo van a echar. O sea, si tenemos de calidad de candidato un hombre que amenaza Te avisa. públicamente frente a un micrófono, porque él amenazó dando nombre y apellido de la persona del otro candidato, amenazó con hacer eso, es que en realidad estamos mal como país porque aquí no hay justicia que él le haga nada, él puede amenazar libremente, tiene casi la venia de toda la clase política y resulta que nadie hace nada. Ese tipo de personas lo tenemos Bueno, postulando a cargos tan importantes como la presidencia, entonces también hagámonos cargo como chilenos, po. bueno, yo creo que lo Eso que tú decís solamente. tiene harta razón y un poco en esa línea, Ítalo, yo te entiendo no voy a decir desprecio, Decepción. la decepción, porque Decepción. desprecio es medio fuerte para muchos políticos que capaz sean buena gente, ha hecho la pega, pero decepción con justa razón. También hay un caso, ojo, cuántas cosas, se lo criticaron creo que a un candidato, puede hacer en los 100 días sin pedirle permiso a nadie, como mandar a construir cárceles, es cosa de decirle al señor al ministro juez de justicia, mal de obras públicas, a ver, ¿cuántas lucas tenemos? ¿Para qué las tenían dispuestas? No, compadre, cárceles. Mañana. ¿Y sabes qué hacen las modulares? Fíjate un pique a donde este compadre allá En el desierto, por favor. De Bukele y averigua cómo se hacen. Ahí salen los derechos humanos, ahí sale el Instituto de Derechos Humanos. No, pero en el desierto no, ¿cómo hacerlo en el desierto? Pobre gallo. Pero si es animal, vamos a mandar a los animales, a los que comentó aquí Erika. ¿Cuánto hace un presidente? Porque si siempre le echamos, le cargamos, el presidente la tiene fácil, pues yo no tengo los votos, como dijo la Laura, yo quise hacer todo lo que pude. Pero también se puede hacer con acciones directas, darle poder a la policía. Yo, compadre, si pasa algo, venga contra mí, como de hecho creo que lo dijo en un minuto, vengan de uno, dijo Bukele. A mí, personalmente, Bukele hoy día no me gusta, porque hoy día pasó a ser un dictador del momento en que empezamos a cambiar las leyes a su favor. Yo creo que eso no es bueno, eso no es democrático y en eso es mi opinión personal. Sí me ¿Pero por qué gusta, llegas a eso? no, no, porque es su forma que ve como que él va a ser el único que va a salvar el país, pero cuando llegáis a Pero es que eso es fue, que, po. Fue después sí, de tantos sí, años. pero no puede ser, ¿Te pues das no puede ser un cuenta? rey, pero no puede ser un rey por toda tu vida, o sea, en mi opinión democrática, o No, sea, creo que, absolutamente no, pues está o bien. sea, a eso voy, no por eso, solamente por ese punto, pero sí comparto 100% que como él dijo, los presos y los delincuentes, presos y los ciudadanos Derechos. libres. Sencillo. Hay mucho que el presidente puede hacer y que no hace Ítalo, porque siempre le pegamos a la clase política, pero no al presidente en particular que tenga esa valentía, la presidenta que tenga esa valentía de encarar a la clase política, decirle, o ustedes me apoyan o ustedes van a ser los causantes, pero como ustedes no lo quieren hacer, yo lo voy a hacer, pase lo que pase. ¿Qué falta en Chile? Tiene que pasar cuántos años para que sigamos hablando de derechos humanos, que van a sacar tiros los 50 años para atrás, que esto es dictatorial, que este es Ujú. un nazi, que es un tirano. Diga, oye, sea mujer o hombre, pero basta que lo digáis, nazi. Sí. Bueno, pues, Ujú. sí, Mira, a diferencia de lo que decías recién tú con Erika, yo sí desprecio a la clase política. Yo sé que perdón, necesitamos. va a salir una frase abajo que no representa a todos los de... No, 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 yo me hago cargo. ¿Ah? La Yo línea editorial del siento, programa. pienso y creo que son una Está basura y bien. los desprecio. Punto. Ok. Corto. Pero no desconozco que la población y los países en general necesitan democracia. Eso es básico. El problema es que estamos todos metidos en una ilusión
que nos han generado la clase política, en donde creemos que es democracia, pero en realidad es una partidocracia. Nos ponen un par de monos adelante y nos dicen, oye, estos son los mejores, voten ustedes. Y son los mismos de año tras año. No hay ninguna renovación. Y te lo hago como una pregunta simple a todos. De los 7 gobiernos, 8 con este, que llevamos democráticos, ¿cuántos de todos esos gobiernos han llevado adelante los proyectos para solucionar los 8 problemas básicos que siempre hablamos en todos los programas? Seguridad, educación, salud, pensiones, delincuencia, etcétera. Díganme cuánto. Que se hayan salido en la prensa que, oye, este gobierno de los 8 sacó 1, este otro sacó 2, 3. Porque los problemas que tenemos hoy día no son de ahora, son desde que me acuerdo. Don Y por Ladislao, último, ¿le tiene algún Yo, dato? y por último, sí, lo que no, decía mire, Dale, Erika, dale. que les quiero contar algo. tenemos un problema con los ciudadanos. Mira, el otro día me gustó y me dio mucha pena. Me mandaron al WhatsApp una encuesta que hicieron, eh, micrófono, así un tipo que está bien caracterizado como un cabro, así bien normal promedio. A la afuera de la moneda, entrevistaba a los cabros como de 20, 18 años que pasaban por él y decía, oye, ¿tú por quién vas a votar? Ah, no, yo por tal candidato, que era generalmente de izquierda. Y dice, ay, ¿por qué? No, porque tiene un buen plan y va a hacer cosas buenas, así como lo ha hecho el presidente actual, porque estaba convencido que Boris lo ha hecho bien. Ay, ¿qué cosa ha hecho? Ah, no, es que en realidad yo no soy muy entendido, pero ha hecho muchas cosas buenas. ¿Cómo cuáles? No, es que yo no le pego mucho. Ah, ya, pero ¿y por qué votaste por Boris? No, es que teníamos que cambiar porque él hizo el tema para la nueva constitución. Él hizo el tema para la nueva constitución. Entonces, ay, la nueva constitución, sí, porque la hizo un dictador. Ah, ¿y qué es lo que decía la constitución antigua? Ah, no, es que yo no soy muy entendido. Entonces, te das cuenta que Es como no tengo una cifra exacta, decís tú. la población en promedio, y esto es lo triste, en Mm. promedio no lee ni se entera de por quién va a votar. Dice, ah, no, es que tenéis que votar por este candidato de acá, o no, tenéis que votar por ese, y votan por ese. No estoy defendiendo ninguno de los dos lados, pero si tú les preguntas a todos, digo, oye, ¿qué te gustó el El candidato? ¿Qué fondo. te gustó? ¿Cuál es el plan de gobierno que estás apoyando? No les interesa. Y no les interesa, no por una cuestión de cultura o línea editorial. No les interesa, no, es que yo soy de izquierda o yo soy de derecha y voy por esto. Estamos cagados. Desde esa base, perdónenme, pero estamos cagados. Ladislao, nos quedan Le quiero pocos contar una, le minutos, quiero así que contar una, sí, le quiero cierra contar una usted, experiencia cierra usted, bien cierra usted. muy bonita, muy bonita. Eso, pues Que terminemos arriba, te, que terminemos te, que arriba. te dice, que te dice cuando la política logra cumplir una finalidad relevante. El otro día estaba en la notaría de una notaria que conozco hace mucho tiempo, tengo cierto gran amistad con ella. Y estaba en su oficina y nos llega una funcionaria y la vista al notario y le dice, señor notario, está don Alejandro Foxley, 90 años. ¿Ah? Está don Alejandro Foxley, está firmando una escritura. La notaria salió a la oficina, lo fue a saludar, pero vieras tú el gesto de toda la notaría, viejo, pero toda la notaría, los funcionarios, el viejito estaba ahí con su mujer, firmaron una escritura, le daban la mano, se sacaban fotos con él, salió a la notaría, la gente lo paraba, ahí te demuestra alguien, un buen político, Ujú, un tipo que en el Ministerio de Hacienda le dio la oportunidad al país de crecer a un 8% anual, 8,5% anual. ujú. Teníamos un 40% de pobreza. Yo creo que terminó el gobierno de Elwin de haber bajado 5 puntos, 6 puntos la pobreza. Creó las bases para que el sistema siguiera funcionando razonablemente. Igual sacó leyes sociales, sacaron leyes en materia laboral, le pusieron tope de 11 años, antes no había tope, antes eran 5 y chao, te subieron, dieron más derechos laborales, pero el país siguió funcionando y la economía creció. Y ese gallo, mira cómo se gana el respeto de la gente, y cuando se fue, a mí me sorprendió, digamos, se acercó a la funcionaria y le dijo, qué bonito como lo saludó todo, le comentó la notaria a ella, y él dijo, pero si él se lo merece, es una persona absolutamente respetable. Eso yo creo que es lo que tiene que volver a ganarse la política en Chile. Iremos a eso. Porque hay políticos así, pero tenemos que volver a eso. Eso este país lo tuvo. Sí. Yo diría que en general ¿Te Chile no ha acordás que tenido decían que era malos tan malo políticos. ¿cómo se llama? Los gobiernos de los acuerdos. Si los acuerdos no tienen nada de malo. Sí, Ujú. Mientras avance, mira, Absolutamente. yo te doy 2 ejemplos más cortitos porque hay que terminar. Ley Rigarte Soto,
Yo la utilizo, gracias a Dios, y si no, no podría vivir. Auge, Ricardo Lagos. Eh, Piñera, el último que hizo el gobierno con mejorar el tema de la línea de pobreza a través de, siempre se me olvida El sueldo garantizado. la PGU, ¿no? ¿El Pensión PGU? básica, la Sí, PGU, Pensión La Garantizada PGU. Universal, sí, la Pensión pensión Básica básica Social. garantizada. O sea, ahí tú te das cuenta que en distintos gobiernos se puede. Lo que pasa es que yo creo que en los últimos 10 años nos hemos dedicado a destruirnos como país, a Ujú. perder los valores. Ahora todos hablan de la bandera, hace un par de años se querían meter en cualquier lado. Ahora, Se oye, la metieron, recuerden Valparaíso. todo el presidente que anda ahora en gira anda con una banderita chilena pegada acá. Me encanta, no lo critico, al revés, qué bueno que se dieron cuenta que Chile era un mismo país y una bandera que todos queríamos. Entonces, lo que tenemos que luchar, y aquí es lo que hace Carta Ciudadana ya hace más de 1000 y tantos programas y quinta temporada, es esto, es tratar de mostrar las realidades que vivimos todos. Aquí la realidad hoy día fue muy cruda, le pido si alguno les pegó fuerte, a mí me pegó muy fuerte porque no sabía la cercanía con Erika, pero uno se da cuenta que uno lo vive mucho más cerca de lo que piensa, que Así es, ojalá no tenés que vivirlo en nuestra familia y que sí importa informarse, como dice Ídalo, sí importa, señores jueces, involucrarse. aplique la ley y piense 2 veces antes de dejarle que es libre. No necesita que se lo digan, ustedes tienen algo de criterio. Y como dice la querida Erika, donde tienen que estar los presos es una cárcel y donde debemos de vivir en paz somos los ciudadanos. Yo creo que eso que da para pensar, da para analizarlo y, como siempre, con un tremendo abrazo y cariño a nuestros 3 contertulios del día de hoy, doña Erika, don Lailao, mi querido amigo Ítalo, que sabe que tiene su casa cuando usted quiere. Este fue un programa de Carta Ciudadana y nos encontramos día de mañana. Ya. Ojalá Buen martes con para todos. un mejor Marta para país todo, un y un abrazo mejor día. grande.